Bienvenidos a otro día de Lee conmigo la Biblia, hoy lunes 25 de enero del 2021. Buen inicio para todos y comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. Y el título de nuestra reflexión es Dios cambió el mal en bien. En 1947, un joven neoyorquino llamado Glenn Chambers tuvo el sueño de su vida, trabajar para Dios en Ecuador. En el aeropuerto, en el día de su partida, trató de enviar una nota a su madre, pero no tuvo tiempo de comprar una tarjeta. Encontró un pedazo de papel en el piso de la terminal y lo levantó. Resultó ser una publicidad con las palabras ¿por qué? Garabateó su nota alrededor de dichas palabras y la depositó en el buzón del correo. Esa noche, su aeroplano explotó al colisionar con la cima de la montaña colombiana El Tablazo, de 3.000 metros de altura. Cuando su madre recibió la nota, luego de la noticia de su muerte, la pregunta ¿por qué? Se llenó de disgusto. ¿Por qué Dios permite semejante sufrimiento? El sufrimiento nos interpela de manera continua, nos indigna, nos confronta. Es el desafío más grande de la fe cristiana. La cantidad de sufrimiento y su distribución parecerá ser aleatoria e injusta. Los teólogos y los filósofos se han batido durante siglos con el misterio del sufrimiento inmerecido y ninguno ha logrado llegar a una solución sencilla ni completa. Los pasajes de hoy y los de mañana son apenas una parte de la respuesta, pero cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva al respecto. En los pasajes de hoy veremos que aunque el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, Dios es capaz de usarlo para bien de múltiples formas. Dios te ama. Tu sufrimiento es también sufrimiento de Dios. Él sufre junto a ti. Sin embargo, no siempre elimina el sufrimiento de tu vida. A veces usa las cosas malas que ocurren para llevar a cabo sus buenos propósitos. El Salmo 15 nos enseña que Dios usa el sufrimiento para transformarte. ¿Has tenido momentos en tu vida cuando debido a las circunstancias te estremeciste? ¿Ocasiones cuando perdiste empuje y sentiste la tentación de abandonar? El Salmo de hoy nos recuerda que no tenemos por qué caer ni vacilar, ni aún en los momentos de sufrimiento. David describe la clase de vida que Dios se propone que experimentes. Las directrices que presentan son cosas que puedes practicar durante las dificultades. La primera, obra correctamente. Dice el Salmo, procura ir por la vida sin tener tacha y hacer lo que es justo. Lo segundo, decir la verdad. De corazón dice la verdad. Tercero, no murmurar. Que ninguna calumnia salga de tu boca, dice el Salmo. Como cuarto punto dice no herir a tu prójimo, no acarrear desgracias a su vecino. Como quinto punto habla de cumplir la palabra, cumplir las promesas aunque salga perjudicado. Esto implica hacer lo que uno se haya propuesto hacer aunque no le convenga, que es un desafío particular para nuestra generación en la que con un simple mensaje de texto se puede llegar a cancelar un acuerdo de un momento para otro. Como sexto punto, aprendemos a ser generosos. Si prestas dinero, no debes cobrar intereses excesivos. Y como séptimo paso, ser sinceros. Nunca aceptar sobornos. A medida que tu carácter se forme más y más en línea con esta descripción, las circunstancias difíciles y el sufrimiento tendrán menos impacto desestabilizador en ti. Como señala el salmista, el que así actúa no caerá jamás y habitará en el santuario del Señor. Así como el sufrimiento conduce a la formación del carácter, la formación del carácter lleva al comienzo de la esperanza segura y la experiencia personal del amor de Dios. La esperanza y el amor son las fuerzas estabilizadoras más grandes que puedes conocer frente al sufrimiento y a la incertidumbre. En el libro de Mateo
aprendemos que Dios utiliza el sufrimiento para salvarte. Jesús vino para lidiar con el sufrimiento y en última instancia y como parte de su obra de largo alcance para quitar todo sufrimiento a través de la cruz y la resurrección. El corazón del universo está el sufrimiento de Dios en la cruz. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. No entendían que aquello que los humanos se proponían para mal, Dios lo cambiaría para bien, para salvar muchas vidas. Podríamos decir que Jesús perdió la batalla para ganar la guerra. Lo que el diablo se propuso para mal, Dios lo cambió para bien. Fue capaz de tomar el mayor mal cometido, matar al Hijo de Dios, y usarlo para el mayor bien, la salvación de la humanidad. La sanidad del muchacho con epilepsia fue un anticipo del tiempo en que no habrá más enfermedad ni sufrimiento. La muerte y la resurrección de Jesús implican que nadie tiene por qué ser arrojado al fuego del infierno. ¿Cómo deberías responder? Primero, ten fe. Hay mucho sufrimiento en este mundo. Y en este pasaje vemos el padecimiento terrible de un muchacho con una enfermedad y el sufrimiento que sentía su padre. En este caso particular, la incapacidad de los discípulos de sanar procedía de su falta de fe. Aunque no siempre sea el caso, ya que algunas personas han orado por sanidad con una fe enorme, pero sin resultados evidentes. Jesús dice que si uno tiene fe, aunque sea pequeña, moverá montañas. Para ustedes nada será imposible. La segunda respuesta que deberíamos dar es no generar ofensas innecesarias. Jesús explicó que aunque estaba exento de pagar impuestos del templo, la casa de Dios, porque era el mismísimo Hijo de Dios, obró un pago milagroso en nombre de él y de Pedro, para no escandalizar a esta gente. Aunque Jesús estaba dispuesto a ofender si era necesario, no quería causar ofensas innecesarias. Lo tercero que vemos es que debemos reaccionar humillándonos. La grandeza en el reino de los cielos no consiste en logros, se trata de humillarnos a nosotros mismos como si fuéramos niños. Y lo último que vemos es: sé radical. Jesús nos llama a ser implacables en cuanto a extirpar el pecado de nuestra vida. En el libro de Génesis 49 aprendemos que Dios emplea el sufrimiento para sus buenos propósitos. Sea lo que fuere que la gente malvada o aún el diablo planee en tu contra, Dios es capaz de usarlo para buenos propósitos, para tu propio bien y el beneficio de otros que serán bendecidos por tu vida y ministerio. Cuando Jacob se aproximaba al final de su vida, bendijo a sus hijos. Bendijo a Judá con victoria, prosperidad y liderazgo. Judá iba a convertirse en la tribu sureña más poderosa de Israel, y en la persona de David aportó el rey para la nación entera. Aquí vemos una anticipación de Jesús. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies bastón de mando. Más adelante leemos que una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel. Jacob usa la imagen del león. Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Jacob prosiguió bendiciendo a José, un retoño fértil. Había pasado dificultades y ataques, lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero Dios usó todo para bien. José fue exitoso porque la mano de Dios estuvo sobre él y cambió el mal en bendición. Al morir Jacob, los hermanos de José estaban preocupados de que José se vengara por todos los males que le habían cometido en su contra. Pero José dijo: no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente.
Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. R.T. Kendall escribe: para José, una posible reivindicación hubiera logrado algo para él en aquel momento, pero no hubiera hecho nada por el reino de Dios. Cuando recibimos cualquier tipo de maltrato, debemos entender que nuestro sufrimiento tiene implicaciones profundas y enormes para el reino de Dios. Detrás del sufrimiento continuo hay motivos que no se ven. ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra vida si afrontamos el maltrato con dignidad? Te animo a que percibas la mano de Dios en todo lo que sucede, sea bueno o malo. Observa todo con los ojos de la fe. Comprende que todo es parte del plan de Dios para transformar el mal en bien, así como hizo por medio de la muerte de Jesús en la cruz. La promesa del Nuevo Testamento es que Dios utilizará todo lo que te ocurra para bien. Al enfrentar pruebas, tentaciones, luchas y dificultades, en el Nuevo Testamento te asegura que todas las cosas obran para bien a quienes lo aman, a Dios, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Iniciamos la lectura en el libro de Salmos, capítulo 15. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad, el que no calumnia a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes ni insulte a sus vecinos, solo el que se aparta de los que Dios desprecia, y el que respete al que teme al Señor, el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo, el que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño al inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Mateo capítulo 17 versos 14 al 27. Cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se acercó a Jesús. Se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo llevé a tus seguidores, pero no pudieron sanarlo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: partida de incrédulos y pervertidos. ¿Cuánto tiempo más tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho para acá. Entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano desde ese día. Después los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y ésta se movería. Nada les sería imposible. Cuando Jesús volvió con sus seguidores a Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres que lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Los seguidores se pusieron muy tristes. Cuando Jesús y sus seguidores entraron al pueblo de Capernaum, se le acercaron a Pedro unos hombres que recaudaban el impuesto del templo y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Pedro le respondió que sí, y entró a la casa. Antes de que Pedro dijera algo, Jesús dijo: ¿tú qué piensas, Simón? ¿De quién recogen los impuestos los reyes de la tierra? ¿Acaso los recogen de sus hijos o de los que no son de su familia? Pedro le respondió: los que pagan los impuestos son los hijos de la otra gente. Entonces Jesús le dijo: es decir, que los hijos del rey no pagan impuestos. Pero como nosotros no queremos que armen un escándalo, ve al lago y pesca con anzuelo. Abre la boca al primer pescado que pesques, y allí encontrarás una moneda. Llévala y dásela a los que te cobran impuestos. Ese dinero pagará tu impuesto y el mío. Mateo capítulo 18 del 1 al 9. En ese tiempo los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios?
Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo: les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por lo tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerle daño. Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Pobre del mundo por los muchos motivos que hacen a la gente caer en pecado. Eso es inevitable, pero pobre del que haga pecar a los demás. Así que si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor entrar a la vida eterna con una sola mano o un solo pie que tener las dos manos y los dos pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor entrar tuerto a la vida eterna que tener ambos ojos, pero ser echado al fuego eterno. Libro de Génesis, capítulo 49. Luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su papá. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos, pero eres incontrolable como el agua. No seguirás siendo el más honorable por haberte metido en la cama de tu padre. Llevaste la vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. Simeón y Leví son unos chacales. Sus espadas son armas de violencia. Mi alma no quiere ser parte de sus planes, ni quiere tomar parte de sus reuniones, porque en su furia ellos mataron hombres e hirieron animales por diversión. Que su ira sea una maldición. Es demasiado violenta. Que su furia sea maldita porque es despiadada. Yo los repartiré entre las tribus de Jacob, los repartiré en Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Derrotarás a tus enemigos. Los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como el cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león. Y como a un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre sus pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones le obedezcan. Él amarra su burro a la viña, amarra al hijo de su burra a la mejor viña. Él lava su ropa en vino y su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá cerca del mar. Sus costas serán un lugar seguro para los barcos, y su tierra se extenderá hasta Sidón. Issacar es como un burro fuerte, acostado entre los establos. Cuando vea que el sitio era bueno para descansar y que la tierra era agradable, pondrá su hombro para soportar una carga y se convertirá en un esclavo de trabajos forzados. Dan proporcionará justicia a su gente, como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente al lado del camino, como una serpiente venenosa al lado del sendero, que muerde los pies de los caballos y hace que quienes los montan se caigan de espaldas. Señor, estoy esperando tu salvación. A Gad lo van a atacar unos ladrones, pero él los ahuyentará. En las tierras de Aser crecerá alimento bueno y abundante. Va a tener comida digna de un rey. Neftalí es como una venada libre que suele dar cría hermosa. Como una viña muy productiva es José. Viña muy productiva al lado de una fuente. Sus ramas se trepan por toda la pared. Mucha gente luchó contra él. Sus enemigos eran arqueros, pero él ganó la batalla con su gran arco y la habilidad de sus brazos. Recibe su poder del fuerte de Jacob,
del pastor, la roca de Israel, del Dios de tu Padre. Que Dios te ayude, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te mande bendiciones sobre arriba en el cielo y bendiciones desde abajo en lo más profundo, que te dé bendiciones desde los pechos y en el vientre. Muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres, y yo, tu papá, recibí mayores bendiciones. Tus hermanos te dejaron sin nada, pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó, por la tarde comparte las sobras. Esas eran las 12 tribus de Israel. Y eso fue lo que les dijo cuando los bendijo, dándole a cada uno una bendición particular. Les ordenó: estoy a punto de morir. Entiérrenme con mis antepasados en la cueva que hay en un campo de Efrón elitita, en la cueva que queda en el campo de Macpela cerca de Mamre en la tierra de Canaán. Abraham le compró esas tierras a Efrón elitita para hacer su cementerio. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y yo enterré allí a Lea. Esas tierras y la cueva fueron compradas a los heteos. Cuando Jacob terminó de darles estas instrucciones a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y murió, y se reunió con sus antepasados muertos. Génesis capítulo 50. Luego José abrazó a su papá, lloró por él y lo besó. Después José le dijo a los médicos que lo atendieran, que prepararan su papá para el entierro. Demoraron 40 días haciendo esto, que era el tiempo que normalmente duraba la preparación para el entierro. Los egipcios guardaron 70 días de luto. Cuando terminó el luto, José habló con la corte de Faraón y les dijo: si yo les agrado, háganme el favor de decirle a Faraón que mi papá me hizo prometerle que lo enterraría en la cueva en la tierra de Canaán. Él mismo se preparó esa cueva como su sepulcro. Por favor, déjenme ir a enterrar a mi papá y después regresaré aquí a donde están ustedes. El faraón le dijo: cumple tu promesa, ve y entierra a tu papá. Entonces José fue a enterrar a su papá. Lo acompañaron todos los funcionarios del rey, es decir, los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto. También lo acompañaron todos los familiares de José y sus hermanos. Los únicos que se quedaron en la tierra de Gosén fueron los niños menores, los rebaños y el ganado. También fueron carrozas y hombres a caballo. Era un grupo muy numeroso. Cuando llegaron al lugar que se trilla el trigo de Atad, que quedaba al otro lado del río Jordán, lloraron mucho por Jacob, y José le guardó luto por 7 días. Los cananeos que vivían en la tierra vieron la tristeza que reinaba en Atad y dijeron: los egipcios están en un luto muy triste. Por esta razón llamaron a este sitio luto de los egipcios. Ese lugar queda cruzando el río Jordán. Los hijos de Jacob hicieron todo lo que él les había dicho. Lo cargaron hasta la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva del campo de Macpela. Ese era el campo cerca de Mamre que Abraham le había comprado a Efrón elitita para hacer un cementerio. Después del funeral de su papá, José, sus hermanos y todos los que habían acompañado regresaron a Egipto. Los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron: tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar por todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía: tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José: por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. Perdona el mal que te hicieron. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó ese mensaje, se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron a buscarlo y se inclinaron ante él y le dijeron: nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera José les dijo
cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. José y los familiares de su papá se quedaron a vivir en Egipto. José vivió 110 años. La vida de José le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín, y estuvo presente cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. José les dijo a sus parientes: me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Los va a sacar de este país y los va a guiar a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Les dijo: cuando Dios venga por ustedes, lleven mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad. Lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Y así hemos finalizado la lectura bíblica del día de hoy y les invito a terminar con una oración. Señor, gracias por aceptarme tal como soy, pero también por no querer que permanezca así. Ayúdame a llevar una vida santa. Ayúdame a considerar las pruebas y las dificultades que enfrento como parte de la formación de mi carácter. Señor, gracias porque en el corazón del universo está el acontecimiento donde cambiaste el mal por bien. Deposito mi confianza en ti. Dependo de ti. Señor, ayúdame a perdonar por completo a quienes de algún modo me hayan perjudicado. Ayúdame a ver tu mano en todo lo que me ocurre, sea bueno o malo. Gracias porque en todas las cosas obras para bien de quienes te aman. Y de esta manera llegamos al final de nuestra reflexión y lectura de la palabra de Dios de este Lee conmigo la Biblia, hoy lunes 25 de enero del 2021. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontraremos nuevamente mañana, si Dios así lo permite. Bendecido lunes para todos.